Listo, chicos, buenas noches. Hoy vamos a tener la revisión del tema con respecto al tema de obstrucción intestinal. Entonces, chicos, démosle, ¿vale? Listo, entonces, bueno, pues a nosotros nos corresponde entonces el tema de obstrucción intestinal. Nuestro grupo, pues ahí están los nombres de quien lo componen, nosotros tres. Y pues empecemos entonces. Primero, pues vamos a hablar de la definición de la obstrucción intestinal. Entonces, lo pueden ver en pantalla. La obstrucción intestinal es la interrupción del flujo normal del tubo digestivo. Esto pasa cuando ya sea el intestino grueso o el intestino delgado no deja transportar el bolo alimenticio. Esto a su vez va a afectar la absorción de líquidos, llevando pues al paciente a una deshidratación. Con mayor frecuencia, esta obstrucción intestinal va a ser provocada por una compresión del tubo digestivo y en menor frecuencia por tumores. Bueno, a continuación procederemos a hablar sobre la clasificación. Se clasifica en paralítico o adinámico. Existe en cuanto a lo paralítico o adinámico, significa que existe una causa funcional que altera el peristaltismo sin existir una causa obstructiva al paso del contenido endonuminal. La causa más frecuente es la cirugía abdominal. También tenemos la clasificación de lo que es espástico. Es una hiperactividad descoordinada del intestino y esto se observa justamente en la intoxicación por metales pesados, porfiria y la uremia. Luego tenemos el hilo de oclusión vascular, en el cual se da una movilidad descoordinada del intestino isquémico. Y por último, del que vamos a hablar más y vamos a profundizar, es el obstructivo o mecánico. Este se denomina obstrucción mecánica porque existe una verdadera barrera física, lo que hace que se obstruya la luz intestinal. Siguiente, por favor. Bueno, ahora a continuación vamos a hablar sobre la obstrucción de intestino, la cual la vamos a dividir en obstrucción de intestino delgado y en obstrucción de intestino grueso. Entonces, primero hablaremos de las obstrucciones del intestino delgado. Puedes, por favor, poner la obstrucción de intestino. Eso, gracias. Entonces, en cuanto a la obstrucción de intestino delgado, son las más frecuentes. La causa más habitual es el síndrome adherencial. Ello hace referencia que la mayoría de pacientes sometidos a una cirugía abdominal van a generar adherencias. Esto también se conoce como bridas. De ellos, en torno más o menos al 5% va a generar una oclusión. Las cirugías más relacionadas con la producción de adherencias o bridas son la apendicectomía, la cirugía pélvica y la ginecológica, aunque cualquier laparotomía puede crear estas bridas o adherencias. Por otro lado, las hernias son la primera causa en pacientes sin cirugía previa, seguido de los tumores. También es importante mencionar que existen las adherencias primarias, se dan en pacientes sin cirugías previas. Su origen es variable, van desde idiopáticas hasta infecciones previas, como lo es el síndrome SFHC. Acá vamos a hacer como un pequeño paréntesis para recordar este síndrome. Este síndrome es una perihepatitis asociada a la enfermedad pélvica inflamatoria que afecta la cápsula hepática y el peritoneo adyacente. Esto se da más que todo por la clamidia. Esto significa que puede generar cuadros suboclusivos adherenciales en mujeres jóvenes. Siguiente, porfa. Puedes ponerla de intestino grueso. Ya. Bueno, a continuación vamos a hablar de las obstrucciones de intestino grueso. Entonces, la obstrucción del colon es causada principalmente por el cáncer colorectal. Más frecuentemente se da en el recto y en sigma. También puede estar causada por vólvulos, divertículos y la enfermedad inflamatoria intestinal. El lugar más frecuente de perforación es el ciego. ¿Por qué? Porque tiene un diámetro mayor. También se puede perforar en el lugar de la tumoración primaria por adelgazamiento y distorsión de las capas normales del intestino. Es importante mencionar que el defecto, de riego sanguíneo produce una translocación bacteriana hacia los vasos linfáticos y mesentéricos, lo que multiplica las posibilidades de complicaciones sépticas en el posoperatorio. Es muy importante esta parte, ya que si se perfora, la mortalidad es muy elevada. Siguiente, por favor. A continuación vamos a hablar solo sobre los vólvulos colónicos. Entonces, tenemos lo siguiente. Un vólvulo es la torsión axial de un segmento intestinal alrededor de su mesenterio. Se produce una obstrucción en asa cerrada y un compromiso vascular.
es muy frecuente que se dé en el sigma y en el ciego, y es poco frecuente que se dé en el colon transverso y en el ángulo esplénico. Aquí hay que mencionar lo siguiente, se dice que hay una obstrucción en asa cerrada, cuando se tiene una obstrucción de los extremos aferente y eferente de una asa intestinal, tal como se ve en la imagen en la tercera foto, en la cual pues se ve la obstrucción de los extremos aferente y eferente después de la asa intestinal. La estrangulación ocurre cuando una asa obstruida presenta además oclusión de la irrigación. Esto es muy importante. También acá es importante mencionar que el vólvulo ciego es la segunda, el vólvulo ciego sí es la segunda localización más frecuente de vólvulo, pero es más común en mujeres de edad media. Siguiente, por favor. Acá tenemos el vólvulo sigma. Entonces, acá es muy importante que la fisiopatología del vólvulo sigma, tal como lo está indicando la imagen, es la torsión de intestino que se produce en sentido contrario a las manecillas del reloj. Siguiente, por favor. Con respecto al vólvulo sigma, tenemos los siguientes factores de riesgo. Ser de sexo masculino, también los ancianos con un encamamiento prolongado o con múltiples patologías simultáneas, y o además si son residentes de instituciones tanto geriátricas como mentales. Este es muy importante mencionar que el vólvulo sigma es la oclusión más frecuente durante el embarazo. Siguiente, por favor. Listo. Entre las causas de obstrucción intestinal podemos encontrar las adherencias posoperatorias. Estas son las causas más frecuentes en la obstrucción intestinal y está bien establecido que pues, el riesgo de sufrir esta complicación es cercano al 9% en el primer año después de la primera cirugía colorectal. También esta se incrementa a medida de que pasa el tiempo para alcanzar hasta el 35% a los 10 años. Aunque no se conoce la relación existente y es objeto de controversia, algunas publicaciones concluyen que después de la cirugía laparoscópica, la frecuencia de obstrucción intestinal es menos frecuente que la cirugía abdominal convencional. En cuanto a las neoplasias malignas son responsables del 20%, no, la anterior, sí. Estas son responsables del 20% de los casos de obstrucción intestinal, predominando el cáncer de ovario y el carcinoma colorectal. En cuanto a las hernias, estas encarcelan asas intestinales, ocupando hasta el tercer lugar entre las causas más comunes de obstrucción. En un 10% con casos como hernias en la pared abdominal y regiones inguinales. En cuanto a la estenosis, los estrechamientos de la luz intestinal pueden ser causados por un buen número de patologías. En cuanto a la radioterapia de los tumores abdominales, estos pueden conducir a que se formen estenosis intestinales, en especial cuando se han hecho derivaciones o algunas resecciones entéricas. También podemos encontrar lo que son tumores intestinales o también obstrucciones posoperatorias tempranas. En el caso del traumatismo, la obstrucción del intestino delgado de origen traumático, esto puede ser originado por la formación de hematomas intramurales que interrumpen pues, el flujo del bolo digestivo y en pacientes traumatizados que experimenten náuseas, vómitos, distensión abdominal e irritación peritoneal. Con frecuencia, el segmento involucrado en el duodeno es el duodeno a causa de sus fijaciones en el retroperitoneo. También podemos observar obstrucción causada por intussuscepción, que es un prolapso interno del intestino por causa de una obstrucción que afecta la irrigación del segmento atrapado. También podemos encontrar besoares intestinales que son causados por errores en los hábitos de alimentación en los que se consumen fibras de modo exagerado o también por cálculos biliares que obstruyan gran parte de lo que es el hilio. Siguiente. Ok, en la figura 1, en la imagen A, aquí se muestra una adherencia posoperatorias. En la imagen B se puede observar una neoplasia, en la imagen C una hernia estrangulada, donde parte del intestino puede quedar atrapado dentro de ella. En la segunda imagen podemos observar una intussuscepción, que es como una invaginación que se forma de una asa intestinal dentro de otra asa intestinal, como se puede observar en esta imagen. Siguiente, por favor.
En la figura 3, aquí también podemos observar una obstrucción por un cálculo biliar. Aquí se observa cuando el cálculo pasa por el duodeno a través de una fístula. Este se dirige hacia el fondo de la vesícula y emigra por el intestino hasta impactarse en la porción terminal del ilion, como se puede observar ahí en la ampliación de la figura. Entonces, ya cuando hablamos de los síntomas de la obstrucción intestinal, entonces este tiene síntomas muy generales, como lo son la distensión del abdomen, que podemos ver en la primera imagen a la izquierda, donde la figura A es un abdomen excavado, en la figura B es un abdomen plano, puesto que el ombligo está a la misma altura de la rayita roja que vemos ahí, y la figura C es un abdomen distendido, que es cuando sobrepasa esta línea roja. También da un dolor tipo cólico con ausencia de platos, que es un síntoma bastante común en este tipo de pacientes. También es importante investigar si ellos cuentan con antecedentes de cirugía abdominal o pélvica y también ver si cuentan con la enfermedad de Crohn, ya que es frecuente en estos pacientes que presenten estas obstrucciones. Si no se sospecha ningún antecedente de cirugía o evento abdominal, es importante sospechar alguna etiología tumoral. Entonces, cuando estamos en el examen físico, en la toma de signos, es importante tener en cuenta si presenta lo que vemos ahí en pantalla. A la derecha, fiebre, taquicardia, hipotensión, oliguria, sequedad de tegumentos, mucosas y conjuntivas. También es importante la percusión, pues podemos confundir una obstrucción intestinal con una peritonitis. Esto se diferencia con el signo del rebote positivo, con la defensa muscular y las zonas de hipersensibilidad a la presión. Al percutir, pues se nota también timpanismo por los gases acumulados que ya se mencionaron. También, como se ve en la imagen a la derecha, arriba, el tacto rectal suele revelar masas rectales por causas de la obstrucción. Si se observa sangre al hacer la exploración o en las heces del paciente, podría indicar tumores, isquemia o una intusección. Ok. En base al diagnóstico, este se hace sobre la base de los datos clínicos y radiológicos. Y aquí se debe distinguir las causas no obstructivas de la dilatación de los intestinos. Bueno, según su clínica, la obstrucción intestinal simple se caracteriza por, como había dicho mi compañero, un dolor abdominal leve, presencia de vómito, distensión abdominal, hiperperistaltismo con ruidos metálicos o silencio intestinal. También se pueden observar, digamos, los signos de alarma, así como se ven en la tabla 2, se pueden observar signos de alarma que nos hagan pues, sospechar una obstrucción complicada con un sufrimiento de asas por estrangulación. Estos signos podrían ser dolor continuo o intenso, fiebre, taquicardia, leucocitosis, acidosis metabólica, irritación peritoneal y pues eso más que todo esos signos. Ok, en cuanto se pueden observar, bueno, como había dicho mi compañero en la figura 1, la anterior. Sí. Ya como había dicho mi compañero, pues aquí como se puede observar cuando el paciente pues presenta lo que es el abdomen distendido, como se puede observar en la figura C. Siguiente. Ok. En la figura 2, aquí también se puede observar cómo se realiza una exploración de rutina en un paciente obstruido. Al tratarse de un paciente anciano, es frecuente pues, que se encuentre lo que son materias fecales endurecidas. Aquí se enfatiza lo que es la necesidad de realizarle un examen clínico completo para el diagnóstico del impacto fecal. Siguiente. Ok, en cuanto a las pruebas complementarias, se encuentran lo que son la realización de laboratorios como hemogramas, azoados, entre otros, para estimar lo que es un grado de repercusión sistémica o para que se detecte padecimientos concomitantes en relación a la afectación. Y pues aquí podemos encontrar lo que es el grado de deshidratación y esto se puede estimar gracias al hematocrito o a las cifras de urea y creatinina en la sangre. También se puede determinar los electrolitos en la sangre, que es muy indispensable para la evolución del estado metabólico, ya que como se mencionó antes, la pérdida de agua y electrolitos conduce a una alcalosis. Cuando el paciente está muy complicado por estrangulación, necrosis o una isquemia mesentérica, la acidosis láctica puede servir como un indicador sensitivo.
También podemos realizar estudios imagenológicos como placa simple de abdomen, staging intestino delgado, tomografía axial computarizada, ultrasonografía o realizarle también una endoscopia por cápsula. Como se puede observar en la figura 3, ahí se observa una obstrucción intestinal por medio de una placa simple de abdomen con un paciente de pie y se muestra dilatación de las asas del intestino delgado con niveles hidroaéreos que son característicos para una obstrucción. Siguiente. Bueno, a continuación vamos a hablar del manejo quirúrgico. Siguiente, por favor. Entonces, la obstrucción del intestino grueso. Tenemos las siguientes opciones. Si existe gangrena o inestabilidad, se debe hacer una resección del segmento que no es viable y una colostomía terminal. Si no existe signos de gangrena, se debe hacer una resección y una anastomosis primaria. Y finalmente, si existe un megacolon, se debe realizar una colectomía subtotal con anastomosis iliorrectal. Para esta revisión de tema nos enfocaremos más que todo en el tratamiento laparoscópico, el cual será explicado a continuación por nuestro compañero Cristian. Entonces ya para el tratamiento laparoscópico, pues este tipo de cirugía se puede hacer siempre y cuando el paciente esté dentro del grupo de candidatos aprobados para realizarse pues dicho procedimiento. Entonces, pues los candidatos que se pueden hacer estos son los que vemos ahí en pantalla a mano derecha, la distensión que sean pacientes con distensión abdominal moderada por obstrucción proximal, también con obstrucción parcial y obstrucción por una sola banda fibrótica. Para que todo salga de la manera correcta, pues se debe realizar la adecuada selección de pacientes por los criterios que anteriormente se mencionaron, y también es importante pues la manipulación de las asas distendidas a la hora de hacer el procedimiento, pues esta podría perforar la pared intestinal a la hora de realizar la intervención. También se ha evidenciado que tratar este diagnóstico con este procedimiento laparoscópico es seguro y reproducible, pero pues al revisarlo en diferentes artículos, se concluyen que se necesitan nuevos ensayos controlados para evaluar la comparación con la laparotomía exploradora, que pues vendría siendo la cirugía abierta. Entonces, pues ahí al final pudimos ver cómo se identifica dónde está la obstrucción y pues se procede a hacer la liberación para que dicha obstrucción se solucione. Entonces acá volvemos y pues estas serían las referencias de la presentación.